El día de hoy vamos a estar meditando en una parte de la Escritura muy tremenda. Estamos en Lucas capítulo 24, en los versículos del 13 al 35. Y le voy a pedir de favor a mi hermano Arturo, aprovechando que hoy trajo sus super lentes, que nos colabore a hacer las lecturas el día de hoy. Vamos a comenzar con los primeros versículos de esta porción, versículos 13 al 16. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Aquel mismo día, ¿qué día? Vamos de favor al mismo capítulo 24, eso no lo tengo aquí en la pantalla, pero vamos al capítulo 24 de Lucas, versículo 1 y 2. Lucas 24, tengan su Biblia a la mano porque muchas de las lecturas, la mayoría, no las vamos a tener ahí en la pantalla, pero no se preocupen porque mi hermano Arturo es muy veloz, muy ágil, trae unos lentes muy buenísimos que Dios le permitió comprar, cuán grande es Dios, y nos va a colaborar con las lecturas. Lucas 24, versículos 1 y 2. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. La semana pasada estuvimos meditando en estos versículos y encontramos el primer día de la semana, es decir, un día como hoy, domingo. Que es el primer día de la semana. Por eso un momentito les comentaba que la semana pasada estuve viendo algunas cosas en Amós, en Joel. Entonces, en ese primer día de la semana van estas mujeres al sepulcro. Mujeres que andaban con Jesucristo. Encontramos Marta y las Marías, muchas Marías, ¿verdad? El nombre de María era un nombre común. Y entonces encontraron la piedra removida. Y hemos comentado en otras ocasiones, aunque no recuerdo, me parece que no. La semana pasada no comentamos eso. Bueno, será porque yo no prediqué, ¿verdad? La piedra estaba removida por una razón. No porque los ángeles quitaran la piedra para que saliera Jesús, sino para que las mujeres pudieran entrar al sepulcro. La verdad es que Jesús no necesitaba ningún tipo de ayuda para salir del sepulcro. No necesitaba ni siquiera mover la piedra. Jesucristo podía, ya en su nueva situación, que en realidad para él no era nueva, porque por los siglos había estado así, él podía atravesar esa montaña sin mayor dificultad. Más adelante que vamos a estudiar el libro de los Hechos, vamos a ver que Jesucristo hace esto. Es más, hoy mismo comienza a hacer esto. Jesucristo puede atravesar esa montaña sin ayuda. Fue removida la piedra para que las mujeres entraran y para que más adelante Pedro entrara. En este día, el primer día de la semana, el día de la resurrección, van las mujeres y ese mismo día, mientras que las mujeres están yendo al sepulcro, mientras que los discípulos están encerrados en su cubil, atemorizados, en ese mismo día, algunos otros de los que seguían a Jesús ya no están manteniéndose en Jerusalén, sino que están saliendo de Jerusalén y se dirigen hacia un pueblo llamado Emaús. ¿A qué? A seguir su vida diaria. Pedro, más adelante veremos, se regresó a la pesca igual que Jacobo y Juan. Santiago.
Y algunos otros, no de los 11, sino parte de los discípulos, se dirigen a continuar con su vida común, con su vida cotidiana. Y entonces a unos 60 estadios, una manera de medir. Recuerden que en aquel tiempo no existía el metro, ni el kilómetro, ni la pulgada, ni las yardas. Las cosas se medían con cuartas o palmos, ellos le llamaban palmos, o con codos, con estadios. Un estadio de los que ellos conocían, que principalmente eran promovidos por los griegos, los lugares en los que ellos hacían sus juegos del Olimpo. Eran esos estadios en los que ellos tenían sus juegos. Eran muy similares a los estadios de ahora, medían aproximadamente unos 180 metros. Entonces, si nosotros multiplicamos 180 metros por 60, eso nos da aproximadamente 11 kilómetros, que es la distancia que ellos ya habían recorrido. Les comento esto en Reina Valera, dice 60 estadios, 60 por 180 metros te da 11 kilómetros, aprox. Ellos estaban ya a esa distancia de ¿qué? De Jerusalén, e iban comentando de lo que había pasado, de que iban platicando. Oye, Jesús nos dijo que Él era el Redentor. ¿Y qué pasó con nuestro líder espiritual, con aquel que nos iba a salvar? Pues lo mataron. Qué cosa tan terrible, ¿no? Lo crucificaron, fue puesto en un lugar público y se terminó, ¿no?, la salvación para Israel. Y entonces nos dice la Escritura que mientras iban hablando, Jesús va caminando al igual que ellos y se les acerca, pero no lo reconocen, pues sus ojos estaban velados. Hace un momentito comentábamos en las primeras alabanzas que el Señor Todopoderoso hace muchas cosas. Una de las cosas que hace es abrir los ojos para que las personas le vean, le acepten, le reconozcan. En otra parte de la Escritura, Pablo nos dice que mucho de lo que pasa en nosotros espiritualmente, dice, eso no depende ni del que corre, ni del que juega, sino de Dios que tenga la misericordia. Una de las cosas que nosotros le suplicamos mucho al Señor es que tenga misericordia de nuestros familiares y amigos que no conocen a Dios, o que aún a pesar de conocerlo, así como estos dos discípulos, todavía su entendimiento está detrás de un velo. ¿Qué es lo que tenemos que pedir al Señor? Misericordia para que nos abra los ojos, nos quite los velos. No voy a entrar en mucho detalle porque más adelante vamos a predicar también de este pasaje. En el libro de los Hechos se nos dice que iba Pablo en un caballo y es tirado, es derribado, y entonces en los ojos se le hacen un tipo escamas. ¿Y quién pone esas escamas en los ojos de Pablo? No es el enemigo de Dios, es Dios mismo. ¿Quién castiga al pueblo de Israel? No es el enemigo de Dios, es Dios mismo. ¿Quién vela los ojos de alguien? No es el enemigo de Dios siempre, algunas pocas veces nos distrae, pero es Dios mismo. Entonces, los ojos de estos hombres estaban velados. Y aquí ellos no reconocen a Jesucristo. Y entonces viene Jesús y les pregunta, ¿qué es lo que están ustedes discutiendo por el camino? Pregunta a Jesucristo, ¿qué discuten? ¿De qué hablan? Y entonces viene la respuesta de estos dos discípulos. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y de sus gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él
quien redimirá a Israel. ¿Qué es lo que en el libro de Levítico, cuál era el requisito, el requerimiento para que una persona que iba a servir al Señor, bueno, había muchos requisitos, pero algunos de los que les ponía el Señor para los sacerdotes, para que pudieran entrar y servir en su presencia, era que tuvieran una vida limpia, una vida pura, e inclusive no solamente que estuvieran limpios por dentro, sino también por fuera. Se tenían que lavar varias ocasiones, inclusive la ropa que usaban para servir al Señor no era ropa con la que pudieran andar e irse a una pachanga el día anterior y después llegar a servir ese día. El Señor les decía que tenían que tener una ropa especial para que cuando entraran a servir a Dios, tenían que ponerse esa ropa, y esa ropa no se tenía que ensuciar del polvo de la calle, tenía que ser una ropa especial, exclusiva. Entonces vemos que no solamente Dios pide ciertas cuestiones internas, sino también externas. Dios quiere que seamos limpios por dentro y por fuera. Y entonces vemos en esto, y en muchas ocasiones también el salmista decía, y a través de los profetas, que nadie, siendo injusto, podía presentarse delante de Dios, que nadie que hubiese cometido un pecado podía presentarse en el templo, sino que es lo que primero tenía que hacer. Tenía que presentar una ofrenda de redención, un pago, ¿por qué? Por su pecado. La Escritura nos viene diciendo, desde Génesis hasta Apocalipsis, que la paga del pecado, la consecuencia del pecado, es la separación de Dios, es la muerte. Entonces, ¿cómo el Señor Dios Todopoderoso enseñó al pueblo de Israel que tenían que pagar por sus pecados a través de una muerte? ¿La muerte de quién? En este caso de un cordero. Un cordero tenía que morir para que ellos pudieran nuevamente reconciliarse con Dios y acercarse a Dios. Y entonces el pueblo de Israel, ¿qué es lo que acababa de celebrar? Hace 3 días apenas, la Pascua. ¿Qué es lo que se hacía en la Pascua? Se sacrificaba un cordero. ¿Para qué? Para recordar al pueblo de Israel que ese cordero moría en lugar de ellos. La paga del pecado es la muerte. En aquel caso, Dios sacrificó a los corderos para no sacrificar al pueblo de Israel y los sacó del pecado. Para que una persona pudiera presentarse de nuevo ante el Señor, tenía que sacrificar al cordero. Y aún hacían unas fiestas anuales, y en esas fiestas, ¿qué hacían? Sacrificaban unos novillos por todo el pueblo de Israel, varios novillos. ¿Para qué? Como pago del pecado del pueblo de Israel. Entonces, el sacrificio en sustitución es algo que no es nuevo para el pueblo de Israel. Tenía cientos de años que el pueblo de Israel había sido enseñado. ¿En qué? En que la paga del pecado es la muerte. ¿Eso es algo que escribe Pablo? Sí. ¿Es algo que se le ocurre a Pablo? No. Eso es algo que Dios le estaba diciendo al pueblo una y otra y otra y otra vez. Y entonces, aquí, estos 2 discípulos dicen, nosotros abrigábamos la esperanza de que Él iba ¿a qué? A redimir a Israel. Nosotros abrigábamos la esperanza que Él iba a pagar por los pecados del pueblo de Israel. Continúa diciendo lo siguiente. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que Él está vivo.
Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. En alguna ocasión, y estaban sus discípulos con Jesús, les dice nuestro Señor Jesús que en ese lugar no habría más milagros. Y les dijo a los maestros de la ley: ustedes no recibirán señal sino esta, la misma señal que Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? Que después de 3 días, al tercer día de ser tragado por un gran pez, no sabemos si es ballena o qué es, iba a ser devuelto. Esa misma señal Jesucristo iba a dar. Jesucristo en múltiples ocasiones les dijo a sus discípulos que Él iba a ser, ¿qué? Sacrificado por los pecados de ellos. Muchas ocasiones se los dijo nuestro Señor Jesús. Y entonces ahora vienen estos discípulos, estos 2 de sus discípulos, no de los 11, pero 2 de los discípulos cercanos a Jesús. Porque es más, ellos se identifican y dicen, versículo 22, también algunas mujeres de nuestro grupo. Entonces ellos eran parte de ese grupo. Cuando las mujeres vinieron del sepulcro, no solamente estaban Pedro, Jacobo, Juan, también estaban estos 2. Estaba Cleofas y este otro discípulo del cual no se nos dice nombre. Estaban ahí y vienen y les dicen que Él está vivo y dice, nos dejaron asombrados. Solamente asombrados. Muchas de las cosas que pasan en la vida de muchas personas, tristemente, muchas de las cosas que suceden en la vida de muchos cristianos solamente hacen eso. Asombrar, sorprender, ¿y qué más? Nada más. Eso no produce fe, no produce más amor, no produce más paciencia, solamente asombro. Y no pasa del asombro. Milagros que no pasan de eso, de ser un milagro. Para muchas personas los milagros que hizo Jesús no pasaron de eso. No pasaron de ser milagros. El Señor Jesús en muchas ocasiones les dijo que Él era el Hijo de Dios. Y les dijo, si ustedes no me creen por lo que yo les digo que era más que suficiente, porque Él mismo se declaró Hijo de Dios, les dijo, créanme, ¿por qué? Por las obras. Les dijo que era Dios, no le creyeron. Hizo milagros, no le creyeron. Los milagros tenían uno de los propósitos, que era generar fe. No solamente asombro, fe. Las cosas que pasan en tu vida y en la mía nos tienen que llevar a tener más fe, no solo asombro. Continuamos, versículo 25 en adelante. ¿Qué torpes son ustedes? Les dijo. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tienen que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi de noche. Qué tremendo, ¿no? Perdón, es que iba a decir, mejor la digo, ¿verdad? Porque si no lo voy a decir, ¿qué estaba pensando este hombre? Qué bueno que estas personas a las que se les apareció fueron hombres, ¿verdad? Varones. Porque yo me imagino, yo no me quiero imaginar si se los dice esto a alguna hermanita, ¿no? Híjole, el acabose. Pero qué tardos de entendimiento, qué tardos de corazón, qué torpes son ustedes. Como nosotros somos a veces un poquito más rudos de pronto, pues si nos dicen las cosas así, te sacas de onda, pero
no hay mucho problema, ¿verdad? Pero qué torpes son. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos de favor a primera carta de Pablo a los Corintios, no lo vamos a poner ahí. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Empezando en el versículo 1. Primera de los Corintios 15, 1. Corintios, primera de los Corintios, 1 Corintios. O primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios. 1 Corintios, como la tengan, es la misma. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. No, espérame, capítulo 15, versículo 1. Ya está cerca. Pero es verdad, Pablo fue llamado a ser apóstol del Señor Jesús y ahora nos dice esto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibís, en el cual también perseveráis. Yo te digo, sigue. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Una pausa ahí, ahorita te voy a pedir que sigas. Entonces, Pablo dice al pueblo de Corinto, y yo diría a cualquier persona en este mundo, el recordarnos el evangelio es algo que tenemos que tener presente en nuestra mente. Y es algo que se nos tiene que estar recordando. Oye, pero ¿qué no? Ya me dijeron el evangelio, díganme otra cosa. No, es necesario estarlo recordando. Es necesario estar recordando y además mantenernos firmes, perseverar en el evangelio. El evangelio no es algo que se reciba en una ocasión y que se olvide. El evangelio es algo en lo cual se tiene que estar perseverando. Tenemos que perseverar en el evangelio. Día con día, tú y yo tenemos que recordar el evangelio. Tenemos que estarnos refrescando el cerebro del evangelio, a través del cual, nos dice aquí la escritura, somos salvos. No tenemos que olvidar, no tenemos que dudar. ¿Qué pasó con estos dos caminantes que iban hacia Emaús? No estaban perseverando en el evangelio. Jesucristo les dijo, yo vine, me dice, hombre, y para esto he nacido. ¿No dijo eso el Señor Jesús? Para esto he nacido, para ser sacrificado por sus pecados. ¿Por qué ahora le dice el Señor Jesús a estos? ¿Por qué son tan torpes? No se los he venido diciendo una y otra vez que yo voy a ser sacrificado por sus pecados. Pero no solo eso. Nos dice que debemos perseverar porque si no, hemos creído en vano. Tenemos que creer cada día, que somos pecadores. Y desafortunadamente Dios nos da la oportunidad de demostrárselo. De demostrar, Señor, de veras cuánta necesidad tengo de que me perdones porque hoy pequé, porque hace 5 minutos pequé, porque hace 5 minutos nuevamente demostré por qué era tan necesario que tu Hijo Jesús muriera en la cruz en vez de un cordero. Porque si no tendríamos que estar matando corderos cada día, todos los días, que es lo que hacía el pueblo de Israel. Cada vez que pecaba tenía que venir y matar un cordero. Si nosotros matáramos corderos cada día, y con la cantidad de creyentes que hay al día de hoy, que somos más que el pueblo de Israel, imagínate cuantísimos barbacoas se tendrían que hacer para el Señor al día. Qué cosas, ¿no? Continuamos, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Una pausa ahí. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos dice? Pablo no está inventando algo nuevo. Pablo seguramente recibió mucho de lo que
no Cefas, sino Cleofas, del que estamos hablando aquí en Lucas, escuchó. Y es más, yo casi te puedo asegurar, que el mismo Jesús le vino a decir a Pablo, porque Pablo era un estudioso de la Escritura, que es todo lo que de la Escritura se decía respecto de él. No estoy seguro porque no estuve ahí, pero estoy casi seguro de que si no se lo dijo Jesús, se lo dijo Cleofas. Miren todas las cosas de las cuales se habla de nuestro Señor Jesucristo desde Moisés. La Biblia, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Y de una manera específica de Moisés para adelante. Por eso aquí nos dice, yo les transmito lo que yo recibí. Entonces Pablo aclaró su teología a través de la enseñanza de Pedro, a través de los 11 y aún a través de otros como Cleofas, que vinieron y seguramente les dijeron a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Santiago, todas estas cosas maravillosas y toda esta plática tan hermosa que Jesucristo tuvo con ellos. Debió ser una cosa sensacional. Imagínate estar con Jesús y que Jesús venga y te diga, mira, Moisés dijo de mí esto, Josué, Amós, Daniel, etcétera, etcétera, que todos hablaron de Jesucristo. Debió ser una cosa así maravillosa. Ese velo se quitó y el cerebro, yo creo que se les hacía pequeño en ese momento para saber cuántas cosas hermosas y maravillosas se dicen de Jesús en todo el Antiguo Testamento. Yo mismo recibí todas estas cosas, que Cristo murió por nuestros pecados, que según las Escrituras, yo les comenté un poquito de lo que dice ¿quién? Moisés. Les comenté un poquito, que la paga del pecado es la muerte, eso ya se lo dice ahí. Entonces, nuestro Dios, en vez de matar a Adán y Eva, mata a unos. Ese es el primer sacrificio que se hace por el hombre, ¿no? A unos animales para cubrir de pieles el pecado de Adán y Eva. Y también entendemos una cosa, me voy a regresar un montón hasta Génesis. Tenemos que entender una cosa, que aunque tú trates de cubrir tu pecado, no puedes. El sacrificio para perdón de pecados no es el que tú quieres, sino es el que Dios determina. Ellos quisieron a su modo tapar su pecado, pero Dios dice, no es a tu manera, es a la mía. ¿Tú crees que vas a cubrir tus faltas a tu manera? No lo vas a lograr. ¿Quieres cubrir tus errores? ¿Quieres cubrir tus faltas? Tiene que ser a mi manera. Tienes que entender que yo soy Dios, tú no. Tú no eres quien determina cómo se pagan los pecados, soy yo. Porque a quien ofendiste es a mí, entonces yo pongo las circunstancias, yo pongo el cómo. Entonces, Jesucristo murió según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó según las Escrituras. Entonces, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Habla de que Él tenía que ser muerto, tenía que ser sepultado y tenía que ser resucitado. El Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Por eso aquí Jesucristo en Lucas 24-25 les dice, pero qué torpes son ustedes, si nos la hemos pasado, mi Padre y yo, a través de los profetas, por más de 2000 años, hablándoles a ustedes de que yo iba a venir, y posteriormente, por 400 años, Dios Padre y yo no dijimos nada. ¿Por qué el Padre no decía nada? ¿Por qué ese gran silencio? ¿Por qué? Ya lo hemos dicho aquí, pero hay que recordarlo. Ya no había nada más que decir, lo único que había que hacer era esperar a que llegara el Redentor. De la misma manera que después de escrito el Apocalipsis, no hay más nada que decir. Lo único que hay que hacer es esperar a que venga nuevamente. No necesitamos más escritura, tenemos lo suficiente. Después de Malaquías no se necesita más escritura. Hay todo lo suficiente. Continuamos.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Decíamos hasta ahí que es un gran milagro el que Dios en su grandeza pudiera humillarse y reducirse hasta una persona tan pequeña, el creador del universo, del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, que tiene al mundo en la palma de su mano. Imagínate de qué tamaño es la palma de Dios como para que este mundo le quepa. Y no solo la tierra, sino todo el universo le cabe en la mano a Dios. Y que un ser así de grande se haga tan pequeño como para caber en el cuerpo humano, eso es un milagro. Y en ese milagro tan hermoso, tan tremendo, posteriormente vemos parte de la grandeza de Dios, ya que Jesucristo se aparece a más de 500 hermanos a la vez. Y te puedo decir una cosa, los 500 no estaban reunidos. Eran 500 personas, de las cuales muchas estaban en lugares diferentes. Entonces vemos aquí cómo Jesucristo está recuperando, está regresando a ese estado que siempre ha tenido. El poder de estar no en un lugar, sino en muchos lugares a la vez. Esa es una cosa que el enemigo de Dios no puede hacer. Él no puede estar en muchos lugares a la vez, solo en uno. Cuando está molestando a Gabino, no me está molestando a mí si Gabino está en otro lado. O molesta a Gabino o me molesta a mí. Eso es algo que el enemigo de Dios no puede hacer, pero Dios sí. Dios se puede aparecer a 500, a 1000, a 2000, a 5000 personas a la vez, si Él quiere. Y lo hace el día de hoy. Así como se apareció a 500 personas el día de hoy, está haciendo cosas en millones, no en 500, en millones de personas a la vez. Está hablando con millones de personas al día de hoy a la vez. Mayoría de ellos, dice aquí, en aquel tiempo todavía viven. En aquel tiempo vivían. Y aquí nos dice el Señor Jesús, Lucas 24, 25, ¿acaso no tenía que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Todo esto ya había sido dicho por los profetas. Por eso cantábamos al principio, tu fidelidad es grande, es incomparable. Todas las cosas que tú dijiste se cumplieron. No recuerdo ahora mismo, pero hermanos matemáticos que se dedican a hacer cuestiones de cálculos, y perdón que no recuerde la cifra, porque inclusive hay una cifra, espero que no se me olvide, después se las traigo. La posibilidad de que una persona de este mundo cumpliera con todas las profecías de su encarnación, de su muerte, de su resurrección, la posibilidad de que una persona cumpliera con todas esas profecías es menor a, no me acuerdo de la cifra exacta, menor a una como en 13 millones. Uno, divídelo entre 13 millones. Esa era la posibilidad de que se cumpliera, o sea, casi cero, ¿no? La posibilidad de que una persona cumpla con cada una de todas las profecías que nos dice la Escritura, eso ni la casualidad te lo da, solamente Dios. Y entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a Isaías capítulo 53, versículo 5, vamos de favor a Isaías 53, 5. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta el 7, de favor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Una de las tantas, pero una de las más impactantes profecías que da Dios a través de el profeta Isaías. Más de 400 años antes de la crucifixión de Jesús, Isaías dijo esto, más de 400 años antes. ¿Qué es lo que dice el Señor? Él fue traspasado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo cayó sobre él, el precio de nuestra paz. Gracias a él fuimos sanados ¿de qué? Del pecado. Eso lo dijo Isaías más de 400 años antes. En el Salmo número 16, favor de ir al Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El Señor Dios Todopoderoso está con nuestro Señor Jesús y ha estado ahí por siempre. Vamos de favor al libro de los Hechos, capítulo 8. Versículo 3. Hechos 8, 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Por qué hacía esto Saulo? Pues porque sus ojos estaban velados. Porque él, a pesar de ser un estudioso de las Escrituras, al igual que los discípulos, tenemos que entender esto. Todas estas cosas estaban veladas no solo a los discípulos, no solo a los 11, no solo a ese grupo extenso de discípulos. Bueno, cuando digo extenso no me refiero a que eran muchos, sino a esos tal vez 70. Sino también a aquellos estudiosos de la Biblia, del Antiguo Testamento como Pablo. Vamos también de favor al Salmo 8, versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El Señor nuestro Dios nos habla respecto de Jesús y nos dice que todas las cosas están debajo de sus pies, de los pies de Jesús. Y obviamente tenemos que juntar todas estas cosas que los discípulos no entendían, que el pueblo de Israel no entendía. Que todas las cosas están debajo de los pies de Jesús, que Él tenía que pagar por nuestros pecados, que todas nuestras iniquidades fueron puestas en Él y que a través de sus heridas, a través de sus llagas, a través de todo lo que le lastimaron, nosotros seríamos sanados. Entonces, ¿qué pasaba si Jesús no moría en la cruz? No había paga del pecado. Si no había paga del pecado, entonces tristes de nosotros, porque el día de hoy no estaríamos aquí, estaríamos perdidos, estaríamos sin Dios en este mundo, sin perdón, sin redención, sin salvación. El Señor puso
debajo de los pies de Jesús a todo y a todos. Y entonces ya se acercaban a Emaús. Por cierto, hace, ya no me acuerdo cuántos años, como 13. Nuestro hermano Rodrigo, que vino en la mañana, me regaló un libro bien hermoso. Ahí si tienen una oportunidad, cómprenlo. Se llama El forastero en el camino de Emaús. Es un libro precioso en el cual nos da una idea de todas las cosas que nuestro Señor Jesús pudo haber platicado con esos dos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús. Es un libro precioso. No he leído tantos como debiera, pero uno de ellos que leí es ese y me encantó porque recién cuando conoces del Señor y recién lees tu Biblia, te abre un panorama bien hermoso. Se los recomiendo, leanlo. Y entonces ellos seguramente se estuvieron maravillados de todo lo que Jesús les decía respecto de él. Pero me parece interesante cómo ellos insisten en que se quede, pero todavía, a pesar de que Jesucristo les estaba diciendo todas las cosas que habían, ellos siguen sin reconocerle, siguen sin reconocer que esa persona que venía hablándoles con autoridad, porque Jesús siempre hablaba con autoridad, no como los fariseos, no dice la Escritura. Él sabía bien qué decía y hablaba siempre con autoridad. No entendían que Él era Jesucristo. Continuamos, versículo 29 y medio hasta adelante. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino? Nos explicaba las Escrituras. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Interesante, ¿no? Parte de lo que nos dice Pablo en la primera carta que él escribe a los Corintios, es que el Señor Jesús se apareció a 500 personas a la vez. Entonces, es interesante, ¿no? Él se apareció a las mujeres, se apareció a Simón. Ellos mismos están diciendo que se les apareció a las mujeres. Ellos mismos están diciendo que se le apareció a Simón, pero ¿qué pasa? No creen. No creen hasta que se les aparece a ellos. Entonces, es interesante cómo dicen, no, ahora sí, esto sí es cierto, ¿no? Es cierto, ¿por qué? Porque ya se le apareció a ellos. Antes no era cierto porque se les apareció a las mujeres. Todavía no era cierto porque se le apareció a Pedro. Todavía no era cierto porque compartimos el Evangelio con muchas personas. Escuchan de Dios. Y escuchan las personas qué cosas maravillosas pasan en la vida de este, qué cosas maravillosas pasan en la vida de aquel. Oye, que se cayó el pelos parados ahí en la Purísima y no se murió. Ay, es un milagro de Dios, ¿no? Y recientemente se estampó Arnulfo, Fabiola y su hija y se le rompió la nariz a la hija y cosas maravillosas pasan, ¿no? Pero hasta que no te pasa a ti, todavía sigues sin creer. Pero yo me pregunto en muchas ocasiones, ¿qué más necesitamos que pase en nuestra vida para creer? ¿Por qué así como los discípulos somos tardos de corazón? Somos torpes para entender. ¿Por qué a veces somos como esos dos, torpes para entender? ¿Por qué no entendemos que Él es Dios? ¿Por qué no entendemos que Él es Jesús? ¿Por qué no entendemos que Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados? ¿Por qué seguimos sin entender que tenemos que perdonar a los que nos ofenden, así como Él nos ha perdonado a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestros ojos tal vez están velados, porque nuestro corazón está endurecido.
¿Por qué se endurece el corazón? Principalmente por el pecado. ¿Por qué no queremos venir a la luz? Por el pecado. Por el pecado. Es cierto, el Señor ha resucitado. Imagínate cuando vienen con Pedro y con las mujeres, ¡ay, el Señor ha resucitado! Pues les dijimos que resucitó. El Señor tal vez puede ser una realidad en tu vida, pero todavía tal vez no es una realidad en la vida de tus hijos, en la vida de tus hermanos, en la vida de tu padre, de tu madre, de muchas personas. Tal vez así como estos discípulos, personas pueden venir a la iglesia, inclusive venir cada 8 días, pero todavía su corazón no está verdaderamente más que asombrado y más que maravillado con fe. Porque tal vez se pueden asombrar de que yo estoy aquí, tal vez se pueden asombrar de que Arnulfo, Fabiola y sus hijos y los hijos de Alejandra no se mataron, pero no pasa de algo asombroso. El chino no pasa a convertirse en fe. Y entonces, ¿qué hacer? Hacer exactamente lo mismo que los discípulos le pidieron al Señor Jesús. Señor, aumentanos la fe. Señor, por favor, ten misericordia de mi familiar, ten misericordia de mi amigo. ¿Para qué? Para que también verdaderamente reconozca quién es su Dios, quién es su Señor, quién da las órdenes, quién sirve a quién. ¿Quién sirve a quién? Que Dios no está para servirme a mí, sino yo a Dios. Último versículo, versículo 35. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Me recuerda de un canto muy hermoso que cantaba yo cuando era niño. Ustedes saben que yo no crecí en una iglesia cristiana, sino en otro lado, ¿no? Y había un canto bien hermoso que me gustaba, ¿no? Y decía, no le reconocí al caminar, ahora sí en la oración del pan, en la partición del pan. Ese canto viene precisamente inspirado por esta porción de la Escritura, Lucas capítulo 24 del 13 al 35. No todos los cantos que se cantan en otro lado son malos, en realidad la mayoría son buenos, no todos. Y ese es un canto bien hermoso, que decía, no le reconocía al caminar. Es lo que hicieron estos forasteros en el camino de Emaús, no le reconocieron al caminar. Tal vez tú y yo hemos estado caminando con Jesucristo por un mes, por un año, por 10 años. Pero tal vez tú, igual que esos forasteros, a pesar de que Jesús está a tu lado y ha venido caminando contigo, sigues sin aceptarlo, sigues sin entenderlo, sigues sin verdaderamente entender que Él es Jesucristo, tu Salvador, tu Señor, tu Dios, el que te hizo, que tú no te hiciste a ti mismo, que tú no puedes hacer nada por el perdón de los pecados, que todo lo hizo Jesús en la cruz, que lo único que hay que hacer es nuevamente pedir perdón y aceptarlo como tu único Señor, Dios y Salvador, porque tal vez tú tienes los ojos y el corazón velado y entenebrecido, tal vez por el pecado. Sigues sin aceptar que Jesús es tu Dios, que Jesús es tu Señor. Ha caminado contigo mucho tiempo, algunos meses, algunos años, pero tus ojos están velados, tu corazón está endurecido. Entrégale a Dios hoy tu corazón si no lo has hecho verdaderamente y acepta que Él es tu Dios, que Él es tu Señor. Vamos a orar porque personas, hermanitos, o
O son simi, ¿verdad? Todavía no alcanzan a ser hermanos. Dios abra su mente, abra su corazón y les permita reconocerlo. Vamos a ver para que personas que se reúnen aquí con nosotros cotidianamente, que han caminado con Jesús, verdaderamente le acepten. Amado Dios, te suplicamos en esta noche que tengas misericordia de nosotros y que tengas misericordia de personas que conocemos. Que así como estos dos discípulos, Cleofas y el otro discípulo, caminaron contigo, comieron contigo, estuvieron contigo, vieron muchos milagros. Señor, así también en esta congregación han venido personas que han visto milagros, que han escuchado de tu evangelio, que han caminado contigo, pero al día de hoy siguen sin aceptarte verdaderamente como Dios, como Señor, como Salvador. Aún siguen sin hacer tu voluntad, sino siguen haciendo su voluntad. Aún siguen atados a su pecado. Aún siguen gobernados por tu enemigo. Te suplicamos, Padre Santo, no por castigo, no porque mandes fuego del cielo y les consuma. Te suplicamos, bendito Padre, que tu gracia y tu misericordia sea con ellos, que por favor quites ese velo que tienen en su mente, en su corazón, en sus ojos, y les permitas verte, aceptarte, reconocerte. Señor, tenemos también no solo a personas que vienen a esta congregación o que la han pisado en alguna ocasión, algunos que la han pisado y algunos que la han pisoteado. Señor, ten misericordia de ellos, para que por favor también abran su mente, su corazón, y que tu Santo Espíritu esté con ellos y esté en ellos. Señor, tenemos a muchos familiares y amigos que también han escuchado tu mensaje de salvación y algunos que también han caminado un poco a tu lado, pero siguen sin reconocerte. Por favor, ten la misericordia con ellos. Por favor, Señor, quebranta sus corazones y sus mentes, para que acepten que son pecadores, que te necesitan a ti, que necesitan a tu Hijo Jesucristo como único Señor, Dios y Salvador. Te suplicamos, por favor, que les permitas que entreguen su vida a ti, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Gracias porque nos das a nosotros hoy la oportunidad de recordar. Gracias porque nos recuerdas tu evangelio, nos recuerdas que tenemos que mantenernos firmes en él. Por favor, te suplico, Señor, que a cada uno de los que estamos aquí nos mantengas firmes en tu evangelio, que creamos firmemente, cotidianamente, diariamente en tu evangelio, que creamos todos los días y todo el día que Cristo murió por nuestros pecados, que no podemos hacer nada para llegar al cielo sino solamente creer en ti y en tu Hijo Jesucristo. Porque si no, hemos creído en vano. Gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén.